Desde esta semana se puede ver en Cinemateca una película que tiene una sensibilidad muy especial. Se llama 8 cuentos sobre mi hipoacusia. Por eso invitamos a su directora, Charo Mata, una directora argentina, a que conversara con nosotros acá en Correcámara. Bienvenida. Muchas gracias. Es una coproducción Uruguay-Argentina. Es una coproducción Uruguay-Argentina, sí. Yo soy argentina y la película está coproducida acá en Uruguay por Monarca Films, de Eugenio Lascuaga y Valentina Baraco. Y la realidad es que la coproducción fue increíble porque le dio a la peli mucha fuerza y mucho valor creativo. Se postprodució acá enteramente en Uruguay con técnicos uruguayos y a su vez también la peli tiene una de las protagonistas, Sofi, una de las chicas hipacúsicas que elegimos a través de un casting para chicas hipacúsicas, es uruguaya. Bien. ¿Qué edad tenés tú? Yo tengo 32. Por eso, porque de la edad de la película ahora habían pasado un tiempito. Tenés un montón de archivo fílmico de tu vida, desde el bautismo, por ejemplo. ¿Quién tenía esa cámara? ¿Tiene algo que ver con que te hayas dedicado al cine después? Puede ser que sí, puede ser que no. Hay dos factores que parece que en el destino hubieran dicho como que me iba a dedicar al cine. Uno es mi nombre, que como digo en la película era un nombre muy extraño, bueno, al menos extraño en ese momento, no tan conocido. Y me lo pusieron por Charo López, la actriz española. Claro. Sin saber nada mis padres de cine ni nada. Habían visto una película, les había gustado, les gustó el nombre Charo y dijeron Charo. Y después, bueno, la cantidad, como vos decís, de archivo fílmico, que en realidad fue filmado, había una cámara VHS girando en mi familia, entre mi papá y mis tíos, y se la turnaban entre ellos, y también mi mamá, como bailaba, era bailarina, en ese entonces le gustaba mucho grabar los ballets y todo lo que había en la tele, digamos que antes se usaba eso de grabar lo que pasaban para después volverlo a ver y repetirlo. Bueno, y entonces había como muchos cassettes también, y siempre se reciclaban, y un momento se dejaron de reciclar y quedaron esas fiestas y esas cosas en un lugar, y más o menos cuando yo empecé a estudiar cine, imagen y sonido, dije, mi papá también me insistió, ¿por qué no digitalizamos a ver si las cintas se llegan a perder? Bien, y ahí encontraste todo esto sobre tu vida que tiene que ver con la película. Yo creo que mucha gente cuando escucha el título se puede preguntar qué es la hipoacusia. Definamos para arrancar qué es la hipoacusia. Bueno, la hipoacusia me gusta decir que es una condición que tenemos las personas que tenemos alguna disminución auditiva. Es el término médico propiamente dicho. En mi caso, mi diagnóstico es una hipoacusia bilateral que fue moderada, era de moderada a severa. Igual el diagnóstico ya vislumbraba, digamos, que me iba a quedar sorda en algún momento. Puede ser una hipoacusia que no sea bilateral, puede ser leve, puede ser moderada, puede ser profunda, puede ser severa. Y cuando ya hay una hipoacusia severa, podemos decir que ya somos sordos. Claro, es lo que se dice, lo previo a decir sordo, no es lo mismo. No es lo mismo porque en las hipoacusias hay un resto auditivo. Claro. Pasa que, bueno, la gran diferencia es si ese resto auditivo te permite oír la palabra hablada y entenderla o no. O escuchás solo ruidos fuertes, y no te permite, digamos, acceder a la cantidad de frecuencias que uno necesita para oír la palabra hablada. Bien, y con ese diagnóstico y con todo este archivo fílmico que decís, ¿cuándo dijiste o necesitaste filmar esta película? Bueno, el archivo, digamos que cuando lo digitalicé nunca pensé que lo iba a usar para la película. Era algo más que nada de la familia. Y en la película surgió, bueno, que tenía que buscar imágenes de mi pasado. Hasta el momento del montaje todavía no sabíamos bien qué de ese archivo iba a quedar en la peli y qué no, qué iba a servirnos. Y bueno, después con mi montajista Camila de reverlo y reverlo y reverlo, fuimos encontrando esos momentos, digamos, donde se nota que no escucho, que estoy distraída, que a lo mejor en ese momento mis padres no se daban cuenta y lo tenían ahí enfrente de ellos. Y eso es lo loco, ¿no? De separarse a veces del material. Es muy valioso también
Creo que tiene una cosa muy didáctica la película, pero que es muy valioso también que aparece el rol de los educadores como la persona que se da cuenta que al niño le está pasando algo diferente a sus otros compañeros. Bueno, sí, y mi mamá, de hecho, en ese momento, cuando yo era chica, era bailarina y era profesora de danzas, pero luego se hizo maestra, estudió pedagogía y fue maestra. De hecho, fue maestra de chicos sordos, aprendió un poco de lengua de señas. Pero sí, en ese momento, digamos, en mi crecimiento fue la maestra, digamos, de primero o segundo grado que se dio cuenta que yo no oía bien porque escribía incoherencias en los dictados. Para mis padres era solo una chica un poco distraída. Hay un punto que me pareció interesante, que es tu padre diciendo que siempre hay una cuota de negación de los padres. Y me parece también un poco masculino por otros personajes que aparecen en la película, ¿puede ser? Puede ser que haya una tendencia más de los hombres a la negación y que quizás las mujeres estamos más abiertas a dialogar los problemas y a enfrentarlos, ¿no? A esa dificultad. Y después hay una suerte de, no digo rivalidad, pero de oposición entre la gente que defiende el lenguaje de señas y, porque tu película tiene mucho que ver con el implante coclear, que es el que tenés tú, que ya es una intervención médica. Hay una, no digo militancia, pero hay una división entre los que quieren que vos, aunque pierdas la audición, sigas con el lenguaje de señas y los de la operación. Creo que sí, existe. Creo que es muy importante entender las diversidades de la hipacusia, ¿no? Porque en mi caso yo nací oyente. Empecé a perder progresivamente la audición a los 6 años. Ya había adquirido el lenguaje hablado. Claro. Ya estaba en la escuela con otros niños oyentes. En mi casa me trataban como una persona oyente. Hasta tanto se me descubrió la hipacusia que empezó siendo moderada y se hizo progresiva y profunda ya para mi adolescencia, mi juventud, digamos. O sea, yo crecí escuchando, usé audífonos hasta mis 25 años que me hice el implante coclear. Entonces tuve una vida, digamos, atravesada por el lenguaje hablado. Era muy difícil para mí pensar que habiendo estudiado cine y habiendo tenido todos mis amigos oyentes y todo mi círculo, digamos, y mi contexto oyente, resignarme a la idea de intentar volver a escuchar con el implante, digamos, al haber perdido completamente la audición. Creo que es muy diferente si uno nace en la comunidad de sordos, en una familia que se habla lengua de señas y naturalmente vas a aprender lengua de señas, me parece. Claro. Es algo que también se pudo ver en la película Sound of Metal, la que estuvo nominada hace unos años al Oscar, que había hasta un rechazo de la escuela a la que él iba a aprender. Y él también tenía esto mismo. ¿Vos viste esa película? Sí, la vi. ¿Y tuviste, te resonó? Y se pone un poco de manifiesto, ¿no? Estos temas. En mi caso, siento que el hecho de tener implante coclear es completamente natural para mí porque nací escuchando y aprendí a hablar y digamos, fue solamente volver a recuperar lo que ya sabía que era escuchar, digamos, que quizás lo más difícil de implantarse para una persona sorda es aprender a escuchar, que es difícil de conceptualizarlo para los oyentes que nacen escuchando y escuchan siempre, digamos, y lo toman de una forma natural, pero la comprensión de los sonidos no es tan sencilla. Bien, todo esto está muy bien plasmado en tu película, así que si les parece, veamos un adelanto de la película y seguimos conversando. Hace poco pude volver a escuchar tus últimos audios de WhatsApp. Charo, ¿te llega este mensaje y podemos hablar por acá? Bueno, arrancá. Nunca me sentí sordo. Es más, toda mi asimilación de la sordera vino con vos. Sari, mira papá. Sarito, mira papá. Sari. ¿Y por qué no querían con mamá que me opere? ¿Qué miedos tenían? Todos. Dejar de escuchar fue confuso para mí, tenía mucho enojo, mucha ira. Soy una persona que tiene autoestima muy baja y me cuesta mucho aceptar mi sordera. Yo nací con hipoacusia bilateral profunda. Me operaron y me pusieron los implantes.
¿Cómo es tu silencio cuando te sacas los implantes? Tranquilo, y más cuando duermo, porque puedo soñar en los sueños más profundos. La hipoacusia me hacía diferente y nadie quería notarlo. Cyborg. Cyborg es, ¿no? La pronunciación. ¿Y qué pasa si yo me apago el implante y el audífono, pa? Desapareces. Veíamos el adelanto de la película 8 cuentos sobre mi hipoacusia y estamos conversando con su directora, con Charo Mato. Charo, el diseño de sonido de esta película tiene un rol muy importante, obviamente, desde los sonidos de la naturaleza, las voces, cómo haces notar la pérdida de audición, y vos te dedicás a eso. Tenés que ver con el diseño de sonido. Sí, bueno, siempre fue, la película tiene la premisa, digamos, de cómo escucha quien no escucha. Nos gusta pensar a todos los que hicimos la peli que la película responde a esa pregunta y le hace sentir, digamos, a los espectadores qué significa perder la audición. Siempre, bueno, el director de sonido es uruguayo, es Rafael Álvarez González. También la música se hizo con un músico uruguayo, Maximiliano Silveira, y la mezcla con Daniel Chafalián también. Un equipo de sonido súper de aquí, muy talentoso, que supieron tenerme muchísima paciencia, también trabajar mucho a la distancia, bueno, también aquí. Y siempre intentamos responder esa pregunta y a mí como que me tuvieron mucha paciencia porque como yo no tengo la audición normal de una persona oyente, y si bien sé cómo quiero que suene mi película, siempre fue que es como muy subjetivo y estamos todo el tiempo trabajando sobre la subjetividad misma, ¿no? Porque lo que vos escuchás no es lo mismo que yo escucho, pero quizás lo que yo pienso que todos deberían escuchar también es diferente a cómo vos escuchás. Y entonces en esta subjetividad, como que dijimos, bueno, vamos a regirnos un poco también por cómo sentimos o darle una forma a ese sonido, por ejemplo. Mi acúfeno, que yo digo que suena como cascabeles, como una serpiente cascabel, o como las bolitas chinas que si las das vuelta en tu mano también suenan como cascabeles. Entonces íbamos buscando diferentes cosas que hacían sonar tal cosa como yo la escuchaba, y a partir de ahí empezamos a jugar con otros objetos y así íbamos creando los sonidos. Lo mismo las ballenas, el acúfeno, el encendido del implante, los ambientes ruidosos, los ambientes en silencio. Usaste una palabra recién que fue paciencia, y aparece una frase en la película que dice: el mundo no nos tiene paciencia a los hipoacúsicos. ¿Aprendiste algo nuevo vos, siendo hipoacúsica, en el proceso de hacer esta película? Sí, creo que aprendo cada vez que la vuelvo a ver, ¿no? Y no sé si particularmente de mi condición, pero sí me sirvió mucho más para conocer también a mi familia, incluso, que uno piensa, bueno, a mi familia la reconozco y ya sé cómo son, pero en la peli surgieron cosas, digamos, nuevas y me permitieron entrar, digamos, a una intimidad que nunca habíamos logrado de otra manera. Eso fue muy mágico, ¿no? De eso de plantear el dispositivo, plantear la cámara y decir, esto es el rodaje de una película y vamos a indagar en este tema que nos toca a todos, que es la familia. Que además es como una gran carta a tu madre también, lo cual es muy sensible. Mucho Sí. coraje tuyo. Sí, así terminó siendo. No, en un principio la película, mi mamá iba a estar, pero bueno, tuvo un fallecimiento repentino a través de un accidente y no llegué a filmarla, no pude filmarla y realmente fue muy difícil porque quedó trunca una idea de película y en el medio, hacer una película personal en el medio de un momento tan difícil también de mi vida no fue fácil, y recién pude retomar y decidir cómo iba
a estar mi madre en la película, en el montaje de la película. Nada más que el rodaje ya había sucedido. Y fue en el montaje de la película que viendo la peli montada faltaba mi madre, faltaba su voz. Y fue como ¿de dónde sacamos su voz? Claro, está muy bien resuelto. Y Está muy bien fuimos resuelto. y busqué los audios de WhatsApp, que fue muy difícil, y ahí estaba todo. Bien. Tiene un contenido muy pedagógico la película y también, como decía, muy sensible. Así que te súper felicito y bueno, invitamos a que vayan a ver 8 cuentos sobre mi hipoacusia, que está ya en cartel en Cinemateca. Charo, muchísimas gracias por haber estado acá. Muchas gracias a vos. Bueno, nos vamos a una pausa y seguimos con más Correcámara. A la vuelta de la pausa, por ejemplo, la escena elegida de hoy. Ya volvemos.